Muy buenas tardes, amados hermanos y muy amados amigos que hoy están ya con nosotros y que han decidido y han compartido y han programado, mejor dicho, acompañarnos el día de hoy en este viaje de estudio bíblico que miércoles a miércoles Dios nos ha permitido hasta el día de hoy tenerlo. Gracias a Dios porque hemos ido hilvanando un crecimiento espiritual de conocimiento pleno de la palabra, de la escritura, y damos muchas gracias a Dios por su presencia, iglesia local, ya en este lugar. Damos gracias a Dios también por nuestros hermanos que tras esa pantalla también ya están pues siguiéndonos, ya están conectados para seguir adelante con esta serie de comentarios, de estudios que hemos venido haciendo a través del estudio de la palabra de nuestro Señor. Así que gracias a Dios, amados hermanos, por su presencia en esta transmisión. Yo lo invito a que nos pongamos de pie, iglesia, y tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, gracias te estamos dando en esta hora por permitirnos llegar a este lugar. Nos has dado la oportunidad, Señor, de trasladarnos. La iglesia local ya está presente. También algunos hermanos o amigos que miércoles a miércoles le dan seguimiento a nuestros estudios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Señor y Dios, ayúdanos a seguir adelante, a entender y a comprender lo que tú quieres a través de tu palabra enseñarnos, y a través de la vida que vivimos, a través de la vida en la cual diariamente tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos, tenemos que vencer retos que la misma vida nos está presentando. Pero Dios, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Sin hacer ningún otro movimiento, hermanos, yo los invito a los que tienen el expositor, lección 8. El tema general que estamos viendo a través de estos estudios es desafíos de la sociedad contemporánea. Pero el subtema que veremos el día de hoy es la iglesia y el derecho a la vida. La iglesia y el derecho a vivir. Quiero que leamos la base bíblica ahí en Éxodo 20:13. Léalo, hermano. ¿Cómo dice? No matarás. Éxodo 20:13. Ese maravilloso capítulo 20 del libro del Éxodo. No matarás. ¿Con qué claridad nos ha quedado ese concepto bíblico de no matarás? Déjeme ver si estamos al aire. Si alguien me diga el audio, cómo está. Y sí, ya estamos. Gracias. Sí, ya. Perfecto. Comprobado. Estamos al aire. Y gracias a Dios por ello. Muy bien. Bien. La segunda base bíblica, amados hermanos, hay en la Catedral de la Doctrina Cristiana. ¿Qué libro es? Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. ¿Cómo dice? Amén.
Tome su lugar, iglesia local. Bien, nuestra base bíblica, Éxodo 20:13, no matarás. Con toda claridad el Señor, al darle estas leyes a Moisés, a través del decálogo, no matarás. Nos queda muy claro. La catedral de la doctrina cristiana, Romanos 14:7 y 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hasta tenemos un canto. Tenemos un canto que nos permite ver que si vivimos, estamos viviendo para el Señor. Que si morimos, morimos también para el Señor. Bien, aquí perseguimos tres objetivos que deben de quedar muy claros en esta lección. El primer objetivo, tenemos que entender que el derecho a la vida está dado por Dios. No lo dio ningún abogado en la tierra, no lo dio ningún jurista en la tierra de ninguna manera. No lo dio ningún juez. Lo dio el juez de jueces, el Dios de la Biblia. El derecho a la vida fue dado por Dios. Segundo objetivo, valorar la importancia de ofrecer respuestas bíblicas al derecho a la vida. Que cuando hablemos del derecho que tenemos de vivir, usted y yo tenemos derecho de vivir. A usted y yo nos dio el Señor la vida, nos está dando la salud. A lo mejor algunos están enfermos físicamente, pero ¿cómo están de salud espiritualmente? Están bien. Diciendo, comentando que están bien. Que el gozo del Señor es su fortaleza, aún teniendo problemas físicos. Entonces, este valor es muy importante, que ofrezcamos respuestas bíblicas al derecho a la vida. Que nos vayamos a la palabra para decirle a la gente, tú y yo tenemos derecho de vivir. Nadie tiene el derecho de quitarnos la vida. Nadie. Pero entonces, ¿por qué muere tanta gente el día de hoy? Asesinada. Ese es otro factor. ¿Cuál es ese factor? El pecado, el egoísmo, la envidia, el dinero. Todo eso se ha venido confabulando de una manera terrible, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, tiempos en los cuales el día de hoy somos y mañana no. ¿Y qué digo mañana? Al rato. Sí, así es. Sí, entonces tenemos que valorar la importancia de confiar, de apoyarnos en la palabra del Señor y decirle, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de la tierra me va a levantar, como lo decía Job. Sí. Tercer objetivo, compartir con la sociedad la dirección correcta del derecho a la vida. ¿Cuál es la dirección correcta, hermanos? La palabra. ¿Cuál es la dirección correcta? El consejo divino. ¿Cuál es la ruta correcta? Dios. Porque la vida viene de Dios. Porque Dios un día sopló sobre la nariz de Adán y le dio vida. Y esos pulmones empezaron a accionar. Y ese es el aliento de vida que vuelve a Dios, como dice Eclesiastés, cuando el Señor nos llama a su presencia. Ya no empañamos el espejito que nos ponen en la nariz cuando la persona fallece, cuando la persona muere. Lo primero que le ponen es un espejito en la nariz. Y si ya no lo empaña,
es que ya no respira. Y ese es el aliento de vida que Dios sopló sobre la nariz de Adán. Entonces, que nos queden muy claros este segundo objetivo. Y el tercer objetivo es compartir con la sociedad que nos rodea. ¿Cuál es la sociedad que nos rodea? El mundo, el trabajo, la escuela, la calle. Esa es la sociedad que nos rodea. Compartir con ella la dirección correcta del derecho a la vida. Tres objetivos muy claros que debemos de tener muy presentes en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de un gran rey. Bien, a manera de introducción, hay una frase muy común dentro del terreno de la medicina. Y dice así: no administraré una medicina mortal a quien me la pidiera. No aconsejaré tomar medicamentos peligrosos y no provocaré el aborto en una mujer. Esta frase, este eslogan, es el juramento de Hipócrates o Hipócrates. ¿Cómo se pronunciará? Bueno, esto no es debate en este momento. Hipócrates, sí, que repetían los médicos al graduarse en medicina. Repetían tiempo pasado. El día de hoy, después de ser sustituido y fue sustituido por la Declaración de Ginebra, y dice: mantendré sumo respeto por la vida humana desde su concepción. Es el juramento de los médicos que el día de hoy están haciendo. La pregunta es, ¿lo están cumpliendo? Queda un interrogante muy grande, hermanos. Enorme ese interrogante. ¿Lo están cumpliendo? No somos jueces, pero nuestra respuesta sería: no lo están cumpliendo. Por todo lo que nos hemos dado cuenta que sucede en el terreno de la medicina. Bien, el valor de la vida de los no nacidos, los que están en el vientre de su madre, los que están en un periodo de gestación de 9 meses, los enfermos en etapa terminal, se ha ido devaluando en gran manera en algunos círculos de la sociedad. Es decir, ha ido menguando el valor que se le ha dado a la vida. Y mire, acabamos de pasar por la pandemia. ¿Qué valor se le dio a la vida médicamente hablando? En los hospitales. Degradado totalmente el valor. ¿Qué decían? Cuando llegaba una persona con COVID, comprobado que las pruebas para internarlo resultaron positivas. ¿A dónde lo mandaban? No a urgencias, no. A sala COVID, así, a área COVID, aislado y con una indicación: que no salga. Que no salga. Entúbalo y que no salga. Así, hermanos. Y entrando a esa área COVID, pues ya, antes de entrar, mejor dicho,
las familias se despedían de su ser querido. ¿Qué valor le dieron a la vida? Cero. ¿Qué valor le dieron nuestros gobiernos a la vida? Cero. ¿Y sabe qué decían? Bueno, es que si me llega un joven en condiciones severas y yo tengo a un adulto entubado y ese joven necesita ser entubado, pues yo le quito a aquel el aparato y se lo pongo al joven. Porque aquel ya cumplió, aquel ya vivió. Así que, pues que se vaya. No nos va a hacer mucho daño. Al contrario, al erario público federal, si está jubilado, pues ya dejarán de pagarle. Ese es el pensamiento negativo de la sociedad del día de hoy, hermanos, y del valor que se le ha dado a la vida. Yo no me canso de darle gracias a Dios, porque cuando yo entré al hospital, ya me habían hecho en casa 3 pruebas de COVID y salió negativo. Cuando llego al hospital, no me dejaron entrar hasta que me hicieran la prueba. ¿Y qué cree? La prueba salió negativa. De no haber salido negativa, me mandan al área COVID. Y Dios que te ayude. Pero me mandaron a urgencias y luego de ahí de urgencias me mandaron a una sala VIP. Fíjese nada más lo que somos los hijos de Dios, y no es jactancia, hermanos, no. Me mandaron a la única sala climatizada y solamente con 3 camas, cuando en los hospitales meten hasta 5 camas o 6. Con 3 camas nada más. Sala climatizada VIP. Hermanos, somos hijos de un rey. Somos hijos de Dios. Y Dios nos va a dar muy buen trato. Según cifras del INEGI, en México se practican aproximadamente al año, ¿cuánto cree, hermano? El expositor dice 100,000. Pero a ver, seamos analíticos. ¿Cuándo dimos esa clase? Hace 20 años. Fíjese, hace 20 años dimos esa clase. Y las cifras eran 100,000. A ver, ¿cuántos años han pasado? 20. Agrégale un 10% por año. ¿Cuánto sería el día de hoy? 300,000. Si hace 20 años eran 100,000, el 10% de 100,000 son 10,000. Por 20 años, 200,000. Más 100, 300,000. El día de hoy aproximadamente. Cifra, números más o números menos. Pero, ¿cuántos millones tiene México, hermanos? 130. ¿Se imagina? En 130 millones de habitantes, hasta me quedo corto con 300,000 fallecimientos por esta causa. Por 300,000 abortos por año registrados, más los no registrados, los que se hacen clandestinamente, que no se reportan porque son clandestinos. Tanto para el médico, que su juramento no le interesó, puso en riesgo a la mujer y le practicó un peligroso aborto. ¿Sí? Entonces, súmele a esos 300,000 pesos
Son cifras terribles, son cifras que dan miedo. ¿Y qué podemos decir usted y yo, amados hermanos? Señor, muchas gracias, porque hasta hoy tú nos has cuidado, tú nos has sostenido y nos has librado de todas estas cosas negativas. Es que no podemos decir otra cosa, hermanos, más que agradecerle a Dios sus grandes misericordias. Bien, vamos a ver el primer punto, el aborto. Y la definición del aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del seno materno, dándose después de la semana 20 de gestación. Si estamos hablando de 20 semanas, ¿de cuántos meses estamos hablando? 5 meses, 4 semanas por mes, 5 meses. Después de 5 meses, definitivamente, sí, hay dos tipos de abortos. Porque mire, el ser humano, desde su concepción, ya tiene vida. ¿Dónde empieza su concepción? Se desprende el óvulo, trompas de falopio. No le voy a dar una clase de embriología, no. Se desprende el óvulo femenino de las trompas de falopio, del ovario, de los ovarios, va circulando por las trompas de falopio y ahí es interceptado por el esperma de 300 millones que llegan, solamente uno logra penetrarlo. Esos somos nosotros los campeones, hermanos, los que estamos aquí. Porque de 300 millones ganamos la carrera, ¿sí? Y el óvulo fue fecundado por un solo individuo y desde ahí el óvulo ya fecundado tiene vida, sigue bajando hasta la matriz, y estoy hablando con adultos, sigue bajando hasta la matriz y ahí ya hay un colchón posturopédico para abrigar al óvulo ya fecundado, porque ahí va a pasar 9 meses. Y ahí va a ser alimentado durante 9 meses. ¡Qué maravilla de la vida, hermanos! ¡Qué maravilla! Sí. Y de ahí otro proceso. Entonces, ¿cómo no vamos a tener derecho a la vida si ese derecho nos lo dio el Señor? Entonces, la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del seno materno se llama aborto, dándose después de las 20 semanas. Bien, hay dos tipos de abortos: espontáneo. Ocurre sin manipulación para provocarlo. Y este tipo de aborto espontáneo no tiene ninguna responsabilidad ni jurídica ni legal, porque es un aborto espontáneo, sin manipulación para provocar su aborto. No tiene responsabilidad alguna, ni legal, ni médica, ni nada. Es el primer tipo. Ahora, la iglesia debe ministrar a quienes lo han vivido. Deben de apoyarlos, a estas personas, en un terreno espiritual ante esta pérdida tan dolorosa de perder un hijo desde el vientre
de su madre, por una malformación, por un problema físico de la mujer, por tantos factores que hay, hermano. Muchos factores que provocan un aborto espontáneo. ¿Cuántas mujeres han abortado en el baño? Muchas. Eso es espontáneo, porque nadie lo indujo, nadie lo provocó, nadie lo manipuló. Bien, y entonces ante estas personas la iglesia debe estar muy al pendiente de todos esos casos para brindar el apoyo espiritual que esa persona necesita. Bien, el otro tipo de abortos es el inducido. Su nombre lo dice. Este ha sido motivo de gran debate, el aborto inducido. ¿Por qué? Porque abarca áreas legales, áreas espirituales, áreas médicas, áreas de éticas profesional. Entonces, ha sido motivo de un gran debate. ¿Por qué? Porque fue provocado, porque fue inducido, ya sea que médicamente o a través de algún golpe también. Entonces, estos son los dos tipos de abortos. Y tenemos que entender que Dios es soberano y permite todas las cosas, llevando por delante un propósito bien definido. Cuando Dios permite un aborto espontáneo, la gente de momento se lamenta y todo. Pero en una ocasión que estudiaron el producto abortado por una persona, se dieron cuenta que traía 1000 malformaciones, que tenía y traía 1000 problemas ese bebé. Imagínense qué iba a hacer de él, con tanto problema físico que traía. Y tanta trabajo intenso que los padres tendrían que realizar con ellos, con él. Entonces, Dios siempre tiene un propósito. A veces no lo entendemos como seres humanos, o no queremos entenderlo, pero el Señor nunca se equivoca en lo que permite. Y al contrario, ¿cuántas personas, cuántos embarazos no deseados finalmente nacieron? ¿Y qué comportamiento de esas personas? Conozco una persona que es pastor y bueno, su historia la conozco perfectamente bien. Su madre no lo deseaba y buscaba la forma de perderlo, pero finalmente lo dio a luz. Y miren lo que le esperaba a ese personaje, que no era deseado, un pastorado. Le esperaba un ministerio pastoral. El que el enemigo no quería que naciera. Entonces, Dios tiene un propósito, hermanos, en todo y para todo, en todo lo que permite. Él nunca se equivoca con lo que permite que nos suceda a todos y a cada uno de nosotros. Definitivamente Él es muy sabio y es infalible en todo lo que Él nos permite tener y hacer. Bien, hay diversos procedimientos físicos y farmacológicos para provocar el aborto. Hay métodos terribles, que lamentablemente los han proyectado en video. Y a la gente que le busca, que le gusta lo feo, lo terrible, lo doloroso,
Le gusta ver esos videos, hermanos. Pero son videos terribles. De gente que grabaron destrozar un bebé adentro del vientre de la madre. Destrozarlo desde adentro para sacarlo en piezas. Un bebé vivo. Solamente porque la madre dijo, no quiero que nazca. Y el médico asesino cobró un dineral para sacarlo. Son cosas terribles que están sucediendo en nuestro planeta Tierra a nivel del mundo. Por eso Dios se indigna contra el ser humano, contra el hombre pecador, que cada día está más intenso con el terreno de la pecaminosidad. De cada 100,000 mujeres en edad fértil, embarazadas, el 72, fíjese bien, 72.2% terminan en muerte fetal. Es decir, el feto muere, el producto muere. Esto es que 7 de cada 10 mujeres han enfrentado estos momentos y estas situaciones. Es un porcentaje elevadísimo. Todo se conjuga comercialmente hablando porque un clandestinaje cobran más caro los médicos, ¿sí? Y por el problema de la pecaminosidad del pecado, que está a la vuelta de la esquina y que se está intensificando cada día más y más. La maldad se aumentará. ¿Por qué el pecado? Porque se oculta el desliz, se oculta el adulterio, se oculta la prostitución, al ocultar el fruto como consecuencia de esas situaciones y de esos actos. Bien, el debate, esto provoca severos debates, razones que impulsan al aborto. La gente hasta eso le ha buscado un justificante, le ha buscado una razón para el aborto. Violaciones, falta de recursos para sostener el fruto, porque pone en riesgo su vida, por no ser deseado el producto, por la falta de apoyo, etcétera, etcétera. Tantas razones justificantes que el hombre pone para poder justificar su pecado. Sí. En México, el aborto no es legal. Estoy hablando de todo el país, pero hay excepciones. Todavía el aborto no es legal en muchos estados, pero hay recursos legales para realizarlo y recursos médicos. Estas dos evidencias van de la mano, un recurso legal y un recurso médico. Sí, ¿por qué? Porque si está en peligro la vida del bebé y de la mujer, los médicos determinan quién debe vivir. Y a veces también la familia interviene y decide quién debe vivir. Ellos dicen, uno debe morir para salvar al otro. ¿Y qué situación tan terrible, hermano, se presenta cuando se presentan estos casos? Sí. Pero hay un debate muy intenso. Entonces, vea usted las razones que dan para apoyar el aborto. En México el aborto, bueno, legal en algunos estados y legal en otros. Mire, en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca,
Hidalgo, Veracruz, estos 5 estados, está despenalizado el aborto. En estos 5 estados, despenalizado el aborto. Entonces, es legal. Pero en 12 estados y también en 12 estados más está despenalizado el aborto. Pero solamente en total en 17 estados hasta hoy. Pero son 32. Entonces, en 15 estados sí está penalizado el aborto. En 15 estados. Y en 17 no. Vea usted los porcentajes de nuestro país, hermano, porque nos interesa ver cómo está nuestro país en este momento. Y mucha gente en los estados que está penalizado el aborto y quieren abortar, pues se van a un estado que esté despenalizado y ahí lo abortan. Como en el caso de los matrimonios del mismo sexo. Primero había estados que no estaba autorizado el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Qué es lo que hacían? Pues se iban a un estado donde ya estuviera autorizado. Así de sencillo resuelven los problemas. Así de sencillo el pecado resuelve llevar a cabo esa actitud pecaminosa. Le busca y se trasladan de un lugar a otro para poder llevar a cabo su proyecto. Entonces, hermanos, pues este es el asunto que tenemos que ver, el asunto que tenemos que meditar y tenemos que tener muy a la mano. Generalmente, muchas mujeres justifican sus abortos diciendo que ellas deciden sobre su propio cuerpo. Yo le pregunto, ¿eso es correcto, hermanas? No podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni los varones, ni la mujer, porque ese cuerpo nos lo está prestando el Señor. Porque la vida nos la está prestando el Señor. Ahora, cuando esta gente dice, tengo derecho de disponer de mi propio cuerpo, sin embargo, no es así. No es solo su cuerpo. ¿Y el bebé no cuenta? Ya son 2 cuerpos que van ahí en peligro a través de un aborto. Es el feto en crecimiento dentro de su ser. Los 2 cuerpos ya son uno solo. ¿Por qué? Porque a través de la placenta, la madre está alimentando al bebé y ya depende de ella el bebé. Mire lo que dice el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Desde nuestro embrión fue visto por Dios, hermanos. El salmista lo decía. Ese embrión fue visto por Dios y escribió en él todas las cosas que nos iban a suceder. Ahí estuvo escrito que hoy, 27 de noviembre, estuviéramos en un estudio bíblico ahí aquí en la iglesia Árboles junto al río. Estaba escrito. Así que qué maravilla saber que Dios ya se interesó en nosotros desde el vientre de nuestra madre, desde nuestra gestación. Así que el aborto es un terrible asesinato de una vida que ya está completa, pero lamentablemente indefensa ante los ataques
y ante la maldad del ser humano que lo rodea y que pretende evitar su nacimiento. Pero ese ser humano ya tiene identidad, ya tiene nombre, ya está hecho completo. En 7 meses la gestación se completó. Se quedan 2 meses más para fortalecer todos sus organismos. Pero si por alguna circunstancia, por peligro de la madre, es menester que el bebé nazca a los 7 meses, nace sin problema alguno, porque ya está en condiciones de nacer. Lamentablemente el ser humano no tiene la prerrogativa de decidir quién vive y quién no vive. Esto corresponde a la soberanía de Dios. Él nos presta la vida y la quita cuando Él así lo decide. Así de sencillo, y tenemos que entenderlo, hermanos, que Dios es el soberano, que la gente llora, que la gente sale lastimada cuando perdemos un ser querido indiscutible, sobre todo cuando se pierden en situaciones trágicas, terribles, dolorosas, pero solamente el que nos da consuelo es Dios. Porque la soberanía de Dios será ayer, hoy y será siempre, porque esa soberanía es eterna. Él nos presta la vida y la quita cuando Él lo decide. Bien, punto número 2. La eutanasia. Definición de eutanasia. Etimológicamente significa buena muerte o muerte feliz. En general, significa una muerte fácil, una muerte sin dolor a un paciente que está próximo a morir. Esa es la eutanasia en forma general. Es activa cuando un tercero actúa sobre el enfermo para provocarle la muerte. Sí, cuando un familiar, una persona, alguien, o un amigo, o un compadre, que el enfermo le diga, oye compadre, ya no quiero vivir, pues haz algo para que aquí yo mismo muera. Desconéctame. O inyéctame algo. Ahí es cuando es activa la eutanasia. Puede ser pasiva también, cuando se omiten los tratamientos para el enfermo, que no se le den a su hora, a su tiempo, según su horario, o se desconecten de los respiradores y líneas de canalización. Esa es una eutanasia activa. Perdón, pasiva. Pasiva, ¿sí? Y esto sucede con mucha frecuencia, hermanos. Con mucha frecuencia. No es eutanasia. Fíjese bien, esto es importante. Cuando se retira el soporte artificial de la vida a personas con muerte cerebral. ¿Por qué? Porque ya están muertas. Cerebralmente ya están muertas. Y si le retiras un soporte artificial, pues ya no le provocas nada, porque ya es un vegetal, ya está muerto. Mire, esto de la eutanasia ha levantado grandes debates jurídicos, legales, demandas,
porque es un tema muy duro, muy difícil. Como no acuden a la palabra de Dios, se complica más el determinar la legalidad o no de la eutanasia. Pero es duro, hermanos, cuando enfrentamos una situación de esas. A mí no me lo platicaron, yo lo viví con mi hermano Dagoberto en el hospital de oncología en Durango. Cuando me hablaron que ya estaba muy enfermo mi hermano Elí y yo nos fuimos a Durango, nos fuimos en su camioneta y llegamos un sábado y estuvimos con él la noche del sábado, el domingo, todo el día, pero el domingo en la noche los médicos le dicen a mis sobrinos que su familiar ya está muy grave, ya no se recuperará, está sufriendo. Yo ya había estado con mi hermano 2 días, ya había ratificado su salvación, porque eso era lo que me interesaba, llegar a tiempo. Y ya era bien confirmada su salvación. Estuvimos cantando ahí un buen rato, él ya no más que balbuceaba palabras, ya estaba ciego. Y en la noche los médicos quisieron hablar con los sobrinos, con sus hijos, y cuando los médicos hablaron con ellos, pues también hablaron conmigo y hicimos una junta ahí, porque los médicos decían, mire, le administramos una inyección y va a ir suavecito, sin sufrir, va a ir muriendo. Esa es una eutanasia. Entonces, yo no podía decidir nada, porque es mi hermano, pero él tiene hijos que estaban ahí, mis sobrinos. Entonces hicimos una junta, porque ellos me dijeron, tío, ¿qué hacemos? ¿Saben lo que vamos a hacer en este momento? Ahí en un pasillo del hospital, a orar. Señor, en tus manos está nuestro padre y nuestro hermano. Hay esta situación que se ha presentado, pero tú nos dices, porque tú le diste la vida, y tú se la pedirás cuando tú así lo desees. Pero ahorita, Señor, estamos en esta situación difícil que no sabemos qué decidir. Terminamos de orar, hermanos, y llega la doctora, la oncóloga. Ya no hay necesidad de ninguna inyección. Su papá ha expirado. Fíjense nomás, qué maravilla, hermanos. ¿Cómo se libra uno de una responsabilidad? ¿Sí? Porque lo que menos hubiera sido, no, pues sí, ya, inyéctelo para que no sufra. Pero le estás quitando la vida. Cuando Dios todavía no ha decidido llevárselo. Y de ahí, bueno, pues Señor, gracias. Gracias. Y pues ya, ministré en todo el funeral, tanto en la funeraria como en el cementerio, pero cuando acudimos a Dios, hermanos, Dios nos libra de severas responsabilidades que a veces nos echamos a cuestas. Pero la eutanasia es un motivo de muy grandes debates. Bien, tampoco es eutanasia la práctica eutanásica de dejar de dar medicamentos que han sido administrados por los médicos para que colaboren con la mejoría de su salud, o dar medicamentos que agraven su estado buscando
la muerte. Eso no es eutanasia, ¿sí? Porque se hace fuera del orden correcto de una eutanasia. Ahora, el debate de la eutanasia, los que abogan a favor de la eutanasia, sobre todo abogados, argumentan que resulta inhumano e insensato mantener vivo a una persona en etapa terminal que ya no quiere vivir y está sufriendo. Aunque la persona ya no quiera vivir, esté sufriendo, no se le debe de cortar la vida. No. Debe de esperar a que el Señor se la quite. Porque es la ley de Dios. Dios otorgó la vida y Dios la quitará cuando Él así lo crea conveniente. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia, amados hermanos? Porque como iglesia en algún momento tenemos que enfrentar estas situaciones. La respuesta debe emanar de las Escrituras. Ni a usted ni a mí nos asiste el derecho de disponer de una vida que Dios la ha otorgado, que Dios la está prestando a cualquier persona. Debemos de ver por la seguridad de esa vida hasta donde podamos ser y prodigar seguridad. El hombre lleva el sello de la imagen divina. ¿Qué dice el Señor? Ahí en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y lo lleva hasta el final. Atentar contra la vida de un hombre es atentar contra la imagen de Dios y contra la voluntad de Dios. Porque Dios no nos ha autorizado a quitar ninguna vida en ninguna circunstancia. Así de fácil, hermanos, y así de claro. Génesis 1:26, mire lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quién? A su imagen. A imagen de Dios los creó. No nos asiste el derecho de quitar la vida de nadie. La compasión cristiana, para concluir, nos lleva a aliviar el dolor de nuestros semejantes cuando han perdido a un hijo desde el vientre de su madre. Pero nunca debemos hacerlo, amados hermanos, contraviniendo la palabra divina ni comprometiendo su palabra. Lo que hemos dicho siempre, tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque nuestras autoridades fueron puestas por Dios. Pero la obediencia debe de llegar ¿hasta dónde? Hasta donde no comprometamos la palabra del Señor. Si la autoridad nos dice, te inclinas todos los días a las 12 del día sobre mi imagen como gobernador de este estado, y si no, pues vas a ser sancionado. Pues sancióname. Pero yo no puedo comprometer la palabra, ni puedo adorar a dioses ajenos que Dios no me ha indicado. Es exactamente lo mismo, hermanos, ayudar a nuestros seres humanos, a nuestros semejantes, pero sin comprometer la palabra. La Biblia establece la santidad de la vida,
por ser un don de Dios. El aborto y la eutanasia atentan contra esta santidad. Ofrecen falsas salidas que la Iglesia debe denunciar. Así. Esas falsas salidas. Por la misma gente lo ha establecido. A los que se suicidan, ¿cómo les dicen? ¿Escapó por dónde? Por la puerta falsa. Es una puerta falsa. La misma gente así lo entiende, pero no lo ha comprendido en su totalidad, porque siguen habiendo muchos suicidas. Ofreciendo, tenemos que ofrecer al mismo tiempo, amados hermanos, a nuestra sociedad, tenemos que compartir el camino de la salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, en el cual transitamos usted y yo diariamente, y que hemos creído, dando testimonio del camino que Dios nos ha señalado, que Cristo nos ha marcado, y que genera en la vida del hombre una vida de calidad, una vida de paz, una vida de tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad, como iglesia. Atenuar, consolar hasta donde podamos consolar, dar palabra de aliento y seguir los lineamientos divinos que Dios nos ha marcado para traer consuelo a la gente que anda muriéndose de sed, navegando en aguas dulces. Y el agua dulce, de la cual no volveremos a tener sed, es Jesucristo. En la vida, amados hermanos, llena de pecadores, la sociedad llena de pecadores, condenados a morir si no se arrepienten, y que ahora viven una vida de calidad con Cristo en su vida y en su corazón, podemos demostrar, podemos evidenciar ante la sociedad que nos rodea que el cambio que Jesucristo hace en nuestras vidas lo están viendo. Por eso nuestro testimonio debe de ser firme, debe de ser permanente. No solamente aquí sí y allá no. No. No debemos de tener dos vidas, una en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Lamentablemente ya vimos, ya constatamos qué es lo que sucede cuando la gente vive una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera de la iglesia, con léxico de carretonero. Y ya lo vivimos. Por eso es que nuestro testimonio debe de ser firme, debe de ser permanente y debe de ser compartido con todos los que nos rodean. Que no nos dé vergüenza compartir nuestro testimonio. ¿Qué dice la Escritura? Me parece que es en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No debemos avergonzarnos del Evangelio, de la salvación que Cristo trajo a nuestra vida. Pero debemos ser ejemplo, porque recuerde que la iglesia es rectora de la sociedad. Marca el camino, marca el rumbo que la sociedad debe de llevar y debe de tomar. Que la sociedad no lo haga, pues no podemos obligarla. Pero nadie nos debe impedir que marquemos el rumbo que debemos seguir hacia la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hacia donde nosotros vamos, queremos que también la sociedad vaya con nosotros. Porque así lo dijo el Señor, donde yo esté, quiero que también ustedes estén.
Y yo les digo a muchos amigos que últimamente he platicado con ellos, donde yo esté quiero que también tú estés. Pero tú has sido rebelde. Te has resistido a la palabra de Dios. Pero finalmente es tu decisión. Yo te la comparto. Yo quisiera que estuvieras en el mismo lugar que yo voy a estar, pero eso es tu decisión. Entonces, hermanos, tenemos que compartir todo con la sociedad que nos está rodeando. Con esto concluimos. Cierre sus ojos, oremos y concluyamos esta transmisión. Póngase de pie. Amantísimo Señor, te estamos dando muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de vida que nos diste el día de hoy y porque nos permitiste estar ya en este lugar, Señor, recreándonos en tu palabra, para darte a ti honra y para darte a ti toda la gloria, Señor. Gracias, porque cada día consolidas más nuestra vida espiritual en el camino que nos has marcado. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y ayúdanos a compartir tu palabra día con día, con toda la intensidad que tú nos estás pidiendo. Señor, muchas gracias. La honra y la gloria, mi Dios, es para ti. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu precioso nombre y te damos, Señor, la honra y la gloria. Ayúdanos a llegar al otro lado del mar, Señor. Ayúdanos a llegar a esas moradas eternas que tú has ido a reservar para nosotros. Señor, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti adoraremos y glorificaremos siempre, desde ahora y para siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, despedimos esta transmisión. ¿Ha sido una transmisión o ya se fue? No, ¿verdad? Ha sido una transmisión de la Iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy caluroso abrazo y un fuerte saludo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos despedidos.